Bueno, señorita, otra vez estamos Hola, don aquí. Jorge. Hola, hola, hola. Estamos aquí otra vez con la gente de segundo de la Muy bien. ESO. Sí, sí, Ujú. sí. Vamos, vamos a ver, vamos a explicarle cómo va a ir el tema, ¿vale? Primero voy a hacerle un paréntesis para aclararle una cosita, ¿eh? Pues los alumnos de segundo B, la primera semana, pues yo le mandé la autoevaluación y la coevaluación. A ellos le mandé ya actividades porque creíamos que iba a ser 15 días, pero al final no ha sido 15 días, ha sido más. Y el otro día al hacer el repaso, pues la señorita se centró en las actividades que se le había mandado a segundo A, a segundo B. Yo después puse un vídeo, pero como tengo la oportunidad de estar con vosotros otra vez a través del vídeo, pues también os lo digo. Las 2 semanas primeras, pues eran diferentes la señorita María Jesús y yo. Entonces, ustedes los que tengan, lo han entregado y ya está, no hay ningún tipo de problema. Aquel que quiera hacer todos los ejercicios, lo hace, lo entrega y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Y después, bueno, aquí cierro lo que es el paréntesis. ¿Vale? Y ahora nosotros nos vamos a centrar, no vamos a avanzar, vamos a hacer un repaso de los temas, desde el tema 5 hasta el tema 13, donde hemos tenido el último tema que hemos tenido, hemos hecho algún vídeo, comienzo del tema 13. Entonces vamos a hacer un repaso, va a haber vídeo, cuestionario y síntesis. Y esa es la situación que vamos a tener en estas semanas que nos quedan. Ojalá sea pronto, pero como vemos que todavía pues no hay fecha de ir al cole, pues nosotros lo vamos a hacer así. La señorita María Jesús y yo lo vamos a hacer de esta manera. ¿Vale? Y le doy paso a la señorita María Jesús para que nos cuente ese tema 5, ese tema, la caída del Imperio Romano. ¿Eh? Tanto insisto yo en mis clases que los 3 temas últimos de Roma pues son muy importantes y la caída del Imperio Romano, pues también, mucho más, porque vamos a dar la Edad Media. Adelante, señorita. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, pues subrayo todo lo que ha dicho don Jorge, ¿de acuerdo? Y fijaros, esto lo vamos a retomar prácticamente desde que estábamos en septiembre. O sea, nosotros cuando terminábamos primero de la ESO, nos quedábamos en este temario. Fijaros, yo hablaba con el C y también con el A en que muy probablemente pues algún curso puede ser que no hubiese llegado a ver todo lo que era la parte de Roma, que se hubiese quedado un poco descolgado, que no hubiese terminado de ver eso. Sin embargo, no pasa nada, nosotros vamos a retomar este tema 5 tal y como lo hicimos en septiembre, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos datos importantes, el vídeo se irá parando y os hará haciendo preguntas, entonces vosotros contestaréis como siempre y cuando lleguéis al final del vídeo le dais a la estrellita, ¿de acuerdo? Como siempre. Bueno, fijaros, nosotros cuando terminábamos el curso de primero de la ESO, ahora ya casi un año, cuando terminábamos el curso de primero de la ESO, nos quedábamos viendo pues esa parte del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Fijaros, en segundo de la ESO se da lo que sería el inicio, ¿de acuerdo?, de la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo lo que es Grecia, Roma y demás se considera edad antigua. Y lo que vamos a ver a partir de este tema, del tema 5, o vamos a repasar a partir de este tema 5, será la edad media. Además, una de las cosas buenas que tiene esto, yo sé que alguno puede decir, madre mía, ahora vamos a ponernos a repasar esto, si esto ya lo habíamos visto, no sé qué. Bueno, pero podéis así afianzar contenidos, podéis ver si recordáis realmente todo lo que estuvimos viendo y además el tema 5 en concreto, que fue el primero, os gustó muchísimo y recordabais muchos de los detalles, incluso cuando estábamos a finales del segundo trimestre. Entonces, vamos a ir poquito a poquito, vamos a dar 3 o 4 ideas, tampoco vamos a estar aquí 2 horas, ni 3 horas, ni una hora hablando, vamos a dar unas cuantas ideas y vamos hacia adelante. ¿De acuerdo? Fijaros, hablábamos de ese imperio romano, ¿de acuerdo? Que ocupaba una gran parte de Europa, ¿de acuerdo? Si veis aquí el mapa, pues tenéis toda esta zona de aquí que era o que formaba parte del imperio romano. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que ese imperio romano acabará dividiéndose. Gracias a esta división del imperio romano, que era todo esto, no solo la botita de Italia, sino que era todo esto, gracias a esa división se iniciará lo que se conoce como la Edad Media. ¿De acuerdo? Fijaros, el Imperio Romano, lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano que os acabo de enseñar en la fotografía, vivió muchos siglos de esplendor. Sin embargo, en el 395, un señor que se llamaba Teodosio, del que hemos hablado mucho,
Un señor que se llamaba Teodosio decidió dividir su imperio en dos. ¿Entre qué dos? Entre sus dos hijos. ¿De acuerdo? Fijaros. Hizo una división entre dos imperios, el imperio de Occidente, que tenía la capital en Roma, y el imperio de Oriente, que tenía la capital en Constantinopla, que se lo dio a su hijo Arcadio. Fijaros, la zona de Occidente, ¿de acuerdo? Tuvo la capital en Roma y la zona de Oriente tuvo la capital en Constantinopla, ¿vale? ¿A quién se lo dio Teodosio? A sus dos hijos, Honorio y Arcadio. ¿De acuerdo? Eso ya lo comentamos muchas veces en clase. Fijaros, ¿qué es lo que pasa? Que los dos imperios funcionaron de dos formas muy diferentes. Eso ya lo comentamos varias veces, que no funcionaron todo el rato igual. Por ejemplo, el imperio de Oriente fue mucho más próspero, sin embargo, el imperio de Occidente tuvo muchos problemas. ¿Por qué tuvo muchos problemas? Os pongo este mapita de aquí. ¿Por qué tuvo muchos más problemas el imperio de Occidente que tenía la capital en Roma? Por unas tribus que se llamaban tribus bárbaras o tribus germánicas. Ya dijimos que tribus germánicas era porque venían de la zona de Germania, ¿vale? De la zona alemana. Y también se le llamaba tribus bárbaras, pues en esa idea de que eran como muy rudos, como muy brutos. ¿De acuerdo? Pues esas invasiones que constantemente hacían al imperio romano consiguieron finalmente romperlo por completo. Sin embargo, el Imperio de Oriente aguantó el tirón, ¿de acuerdo? El Imperio de Oriente aguantó el tirón durante casi 1000 años, ¿de acuerdo? Fijaros, en el caso del Imperio de Occidente, el de Roma, en el 476, un bárbaro, ¿de acuerdo? De estas tribus bárbaras o de estas tribus germánicas que se llamaba Odoacro, consiguió deponer al emperador que estaba en este momento, que se llamaba Rómulo Augustulo, ¿vale? O Rómulo Augusto, como vosotros queráis. Entonces, fijaros, ¿cómo se acaba con el Imperio de Occidente? Gracias a un, digamos, representante de las tribus bárbaras que se llamaba Odoacro, que consigue cargarse, digamos, todo este Imperio de Occidente. Dura muy poquito, ¿vale? Teodosio lo divide en el 395, ¿de acuerdo? En el 476 el Imperio de Occidente se acaba y nos vamos a centrar sobre todo en el Imperio de Oriente, ¿de acuerdo? Recordad que en el libro nosotros hablábamos sobre todo de el Imperio Carolingio, ¿de acuerdo? Que se establecerá en esta zona de la Galia, de Francia, y hablábamos del Imperio de Oriente o el Imperio bizantino, ¿de acuerdo? Esos van a ser como los dos grandes imperios que nosotros veamos. El carolingio en esta zona de aquí, que venía de una tribu de una de esas tribus bárbaras, y el imperio de Oriente o el Imperio bizantino. ¿De acuerdo? Esas son como las dos cositas que vamos a comentar. Bueno, fijaros. Sí, Señorita, sí. aquí una anécdota. Yo le cuento a mi alumno un poco así brutamente que los romanos hicieron lo que quisieron hasta que se encontraron a gente que le dijeron o te echa para atrás o te vamos a... Y ahí hay dos palabras que le explico mucho a mis alumnos, que es la conquista y la colonización. La conquista a través de la fuerza y la colonización a través de, venga, no sean malos que si no vamos a poner las cosas. Yo lo cuento un poquito brutalmente, pero es lo que sucede en este aspecto. Es decir, no quiero guerra, ya había un descontrol en el Imperio Romano, no quiero guerra, no quiero muerte, vamos a acompañar, vamos a ir colonizando hasta donde ya pudieron tener todo el territorio invadido, ¿no? Invadido, colonizado. Muy bien, bueno, pues continuamos. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Con respecto a lo que había dicho también don Jorge, que Teodosio en el 395 decide dividir todo su imperio romano, en dos. ¿Entre quiénes? Pues entre sus dos hijos. ¿De acuerdo? A Honorio le da una parte y a Arcadio le da la otra parte. Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. El Imperio de Occidente dura muy poquito. ¿Por qué? Por las invasiones de las tribus bárbaras. El Imperio de Oriente dura un poquito más, un bastantito más. De hecho, durará 1000 años, ¿de acuerdo? Eso ahora lo veremos un poquito más adelante. Fijaros, las invasiones germanas, todas estas
digamos, flechitas que tenéis por aquí, fueron por donde se fueron moviendo todas estas tribus bárbaras o germánicas, ¿de acuerdo? Fijaros, tenéis los anglos, los jutos, los sajones, los francos, los godos, los vándalos, los visigodos. Fijaros, los visigodos nos suenan a lo mejor y muy probablemente porque los vamos a ver en la península ibérica, ¿de acuerdo? Previo a la llegada de los musulmanes, eso ya lo veremos. Pero fijaros, los francos también deben de sonarnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se establecerán en la Galia francesa y acabarán llamándose el Imperio carolingio, ¿de acuerdo? Que ahora lo comentaremos un poquito más adelante, pero por lo menos que nos quede eso claro, ¿de acuerdo? Fijaros, gracias a las invasiones germánicas o a las invasiones bárbaras, se acabó con ese imperio de Occidente, ¿de acuerdo? Pero no con el de Oriente. El de Oriente perderá algún que otro territorio, pero no se acabará con él. Fijaros, aquí tenéis en verde cómo estaba el imperio de Occidente y el imperio de Oriente en naranjita. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, lo que era el imperio romano, antes de que Teodosio lo dividiese entre sus dos hijos, era un imperio súper, ultra, hiper, mega desarrollado. O sea, en política tenía un super estado muy, muy fuerte. La sociedad se organizaba mediante ciudades, como lo que nosotros conocemos ahora. Además, el comercio estaba repartido por todo el imperio. Ya habéis visto que el imperio no es chico. La economía era súper compleja, tenían registros, cuentas y además la cultura, pues tenía, compartían leyes, el lenguaje, la cultura, todo. Era una gran sociedad. Sin embargo, cuando llegan las tribus bárbaras y el imperio romano se divide en dos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que políticamente, en vez de ser ya un gran estado súper fuerte, se hacen estados pequeños y son súper débiles por culpa de estas tribus bárbaras. Además, la sociedad se vuelve rural. En vez de vivir en ciudades, volvemos al campo. El comercio es súper aislado, no se comunican entre ellos. Además, la economía ya no es tan compleja, solo se basan en la agricultura. Y por último, la cultura. Pues aquí todo el mundo tenía leyes diferentes, una cultura diferente y un lenguaje diferente. Todo muy, muy diferente a como era al principio con el Imperio Romano y Teodosio, ¿de acuerdo? Y los otros emperadores romanos que hubo antes. Fijaros, todos estos cambios que estoy comentando, ¿vale? Estos cambios que a nosotros a lo mejor pues, nos pueden parecer una tontería, son importantes. ¿Por qué? Porque fijaros, en el 476, ¿vale? Que os he dicho que es cuando ahí el imperio de Occidente se acaba, muchos historiadores dicen que ese es el final de la Edad Antigua y es el inicio de la Edad Media, ¿vale? Sin embargo, ¿cuándo acaba esa Edad Media? Hemos dicho, ¿cuándo empieza la Edad Media? En el 476. Vale, estupendo. Pero ¿cuándo termina? Bueno, pues muchos historiadores dicen que fue en el 1492, que seguramente os sonará. ¿Por qué? Por el descubrimiento de América, ¿de acuerdo? Pero para otros, la Edad Media no termina en 1492 cuando Colón descubre América, sino que acaba un poquito antes, en 1453. ¿Por qué? Porque en 1453, fijaros, 1000 años después de que cayese el Imperio de Occidente, caerá el otro que vamos a ver, el Imperio de Oriente. ¿De acuerdo? Entonces, hay gente o historiadores que marcan el final de la Edad Media con Colón y hay otros que lo marcan con la caída del Imperio de Oriente, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, Señorita, fijaros, señorita, ¿sí? yo celebré el 500 aniversario de Colón, de que llegara de la exposición, Oh, porque todos vosotros no la habéis vivido. Usted es muy jovencita, señorita, entonces no la ha vivido y yo también, yo lo viví. Así que la verdad es oh. que yo tengo ya algo en mi currículum. He vivido los 500 años de la llegada de Colón a, aquí, a América. Bueno, era la India, pero después Mm, fue lo que es América. ¿Vale? eso es, Vámonos a la alta edad media, los tres eso imperios, es. señorita. Eso es muy bien. Pues fijaros, habíamos dicho, ¿no? Que la zona esta amarillita, que sería la del Imperio Romano de Occidente, porque Oriente de momento la vamos a dejar un poquito apartada. Esta zona del Imperio Romano de Occidente pues claro, tuvo muchos problemas porque poco a poco se fue rompiendo. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho, por culpa de esos pueblos germánicos, de esos pueblos bárbaros. Fijaros, algunos de ellos, pues los anglos y los sajones invadieron la zona de Gran Bretaña. Los francos, que ese nombre lo tenéis que memorizar, ya lo hemos dicho varias veces, los francos invadieron la zona de la Galia, ¿vale? La zona de Francia. Y por ejemplo, los visigodos, que también nos suenan mucho, invadieron la zona de la península ibérica. Pues Repítalo usted que se ha quedado pillado, señorita. Repítalo usted otra vez un poquito. Se ha quedado repito, pillado.
durante 5 segundos. Venga. Repito, perdón, pues fijaros, los anglos y los sajones, ¿vale? Que eran dos tribus bárbaras, ocuparon la zona de Gran Bretaña. Por ejemplo, los francos ocuparon la zona de Francia. Oye, os he dicho que esa zona es súper importante porque ahí se desarrollará el imperio carolingio. Y luego, por otro lado, tenemos a los visigodos, que también nos tienen que sonar porque los hemos estudiado, que se instalan en la península ibérica. ¿De acuerdo? Fijaros, durante toda esta etapa todo esto fue súper caótico, un montón de pueblos moviéndose, invadiéndose, peleándose, muchas guerras, mucha sangre. Entonces, fue súper caótico y fijaros, si mientras aquí hay un montón de flechitas y un montón de movimientos, fijaros en la zona verde, apenas hay movimientos. ¿Por qué? Porque fue una época de paz para la zona del Imperio de Oriente, ¿de acuerdo? Seguimos con la zona del Imperio de Occidente, ¿vale? Con la que tiene capital en Roma. Bueno, fijaros, así fue un poco como se quedó la división una vez que se dividieron los territorios. Una vez que el Imperio de Occidente se rompió y se perdió, así fue como se quedaron, fijaros. Los britanos, los anglosajones, el reino de los francos, el reino de los visigodos, de los lombardos. Cuando el Imperio de Occidente se rompe, así se quedará esa división. Y sin embargo, fijaros, el Imperio de Oriente, que luego se llamará bizantino, seguirá más o menos unificado. Perderá esta zona de aquí por culpa de otro gran imperio, que será el Imperio Islámico, ¿de acuerdo? Que también lo veremos más adelante. Señorita, Entonces, señorita, ¿sí? una pregunta. Usted que es especialista en historia, una pregunta, a ver si me lo confirma usted. En Gran Bretaña llegaron los bárbaros, los vikingos pueden ser, pues llegaron a Sí, esa zona. ¿Me sí, lo puede llegaron, usted llegaron. confirmar? Porque hay un barrio, ¿no? En Londres, quiero yo, que es, como ahora, me acuerdo, Oxford, no, Oxford no, no es, eh, el Chelsea, que Ujú. llegaron los vikingos a esa zona y se instauraron allí. Por eso el barrio de Chelsea es por la llegada de los vikingos a esa zona en concreto. Eso es, No, eso es, eso es. es así, ¿no, Sí, sí, señorita? es correcto, es correcto, es correcto. Vale, pues nada, seguimos. Entonces, decimos, ¿no? Que ya hemos visto esa división del gran imperio romano en Oriente y Occidente. ¿Y qué tres grandes imperios se forman cuando se divide esto en Oriente y Occidente? Bueno, pues tenemos el imperio carolingio, ¿de acuerdo? Que ahora lo comentaremos. El imperio islámico, que ya lo comentaremos mucho más adelante dentro de unos cuantos temas. Y el imperio bizantino. ¿Qué dos imperios vamos a comentar nosotros en el tema de hoy? El carolingio y el bizantino, ¿de acuerdo? El islámico.